En una fábrica, el coste de fabricar el millonésimo producto físico sigue ligado a las materias primas y la mano de obra. Pero en un entorno digital, esa ecuación colapsa. Una línea de código o un paquete de software se puede replicar un número infinito de veces y distribuir globalmente con un costo marginal cero. La ley de propiedad intelectual se diseñó originalmente para un mundo de escasez física. Se basa en fronteras geográficas estrictas para hacer cumplir los derechos sobre bienes tangibles. Internet, sin embargo, opera con una topología instantánea y sin fronteras, lo que hace que esas jurisdicciones físicas sean cada vez más difíciles de mantener. En 1998, los esfuerzos legislativos intentaron cerrar esta brecha. La Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital buscó establecer un marco para imponer los derechos de autor dentro de estos espacios digitales. Se trata de una deconstrucción de la arquitectura jurídica que sustenta los ecosistemas digitales modernos. Estamos mirando más allá de la teoría básica para analizar la fricción de las patentes algorítmicas y los límites de la responsabilidad de los intermediarios. Dentro de este paisaje sin fronteras, la propiedad intelectual funciona como una arquitectura procesal dinámica. El software introduce un problema único para los sistemas legales, una dualidad ontológica. Un único fragmento de código existe simultáneamente como texto escrito y como máquina funcional. La ley de derechos de autor protege la expresión literal del código y trata el trabajo de un programador como un manuscrito literario. El sistema de patentes, sin embargo, otorga un monopolio sobre el proceso funcional que ejecuta el algoritmo. Pero obtener una patente requiere un elemento adicional de aplicación práctica, como el procesamiento de datos biométricos. Esto crea fricciones entre las patentes patentadas y las licencias de código abierto. La incorporación de código fuente abierto en un producto comercial puede desencadenar cláusulas que exijan que la empresa distribuya todo su código propietario al público. Tratar un único activo como un texto protegido y una máquina patentada genera conflictos legales que los desarrolladores deben sortear con precisión. El código digital puebla instantáneamente los servidores globales, pero los sistemas legales que lo gobiernan permanecen atrapados dentro de las fronteras físicas. Los tratados internacionales, como el Acuerdo sobre los ATPIC, fueron diseñados para armonizar estos estándares y hacer cumplir protecciones mínimas en diferentes países. Determinar qué ley del país se aplica conduce a fracturas jurisdiccionales. Los tribunales deben elegir entre la teoría del efecto, basada en donde ocurre el daño, o la teoría del asiento, basada en donde está registrada la plataforma. Las corporaciones gestionan esto mediante el registro de dominio defensivo. Adquieren múltiples extensiones web territoriales, como CNOS, para evitar que los ciberocupas diluyan su identidad comercial. Los tratados internacionales a menudo llegan a sus límites cuando tratan con malos actores que operan desde servidores en jurisdicciones mal reguladas. Sin aplicación local, la protección global sigue siendo incompleta. Dado que un activo digital debe cumplir con un mosaico de leyes físicas localizadas, la protección global integral es una ilusión legal. Esta carga de cumplimiento recae sobre los intermediarios digitales, las plataformas que alojan y monetizan los datos. Históricamente, las plataformas estaban protegidas por la doctrina de puerto seguro. Esto les concedía inmunidad frente a la infracción, siempre que actuaran únicamente como conductos pasivos y eliminaran el material denunciado. Este marco fue una respuesta a la explosión del intercambio de archivos entre pares, que amenazaba con colapsar la industria discográfica a través de una distribución masiva no autorizada. Las plataformas evolucionaron desde servidores neutrales hasta intermediarios activos que organizan y monetizan el contenido generado por los usuarios. Debido a que los volúmenes de carga diarios imposibilitaban la revisión humana, las plataformas se vieron obligadas a delegar la aplicación de la ley en sistemas de filtrado automatizados. Estos sistemas automatizados se basan en la coincidencia de patrones y, a menudo, omiten matices. Esto crea frecuentes falsos positivos, suprimiendo el uso justo legítimo, como comentarios educativos o parodias. Las plataformas han pasado de ser conductos de comunicación neutrales a jueces automatizados y privatizados de la propiedad intelectual global. Hoy en día, la prueba de estrés más importante y compleja para las leyes de derechos de autor derivadas ocurre en el acelerado ámbito del entretenimiento interactivo y los deportes electrónicos.
Los desarrolladores suelen fomentar modificaciones generadas por los usuarios para prolongar la vida útil de un juego. Sin embargo, estos mods utilizan con frecuencia las marcas registradas de los desarrolladores y el código protegido por derechos de autor en formas que la ley no fue diseñada para manejar. El umbral legal se cruza cuando los usuarios extraen elementos protegidos, como modelos de personajes o activos narrativos, y los monetizan en mercados paralelos no autorizados. Los tribunales distinguen entre una mecánica de juego funcional, que es una idea que no se puede proteger, y una expresión visual o narrativa única, que recibe plena protección legal. Hay partes que deben obtener licencias comerciales específicas para transmitir legalmente juegos competitivos o utilizar transmisiones de datos en vivo dentro del juego. Esto obliga a los editores a elegir entre monopolios estrictos o el fomento de ecosistemas abiertos lucrativos pero volátiles. Para gestionar las fracturas jurisdiccionales, Internet se basa en la elevación del contrato privado como ley rectora primaria. Antes del registro de patentes, la innovación de tecnología profunda está protegida por acuerdos de confidencialidad. Estos acuerdos protegen algoritmos y secretos comerciales, aunque siguen siendo vulnerables a filtraciones o copias no autorizadas. Los contratos de licencia digital utilizan estrictos parámetros de exclusividad y cláusulas de reversión. Si un licenciatario incumple los términos, los derechos revierten al creador, protegiendo el valor de los activos de alto valor. Por el contrario, la investigación académica y Creative Commons utilizan paradigmas de acceso abierto. Estos marcos otorgan permisos explícitos para compartir y adaptar datos bajo condiciones específicas. Esto se bifurca en Gold Open Access, donde los autores pagan tarifas de procesamiento para una publicación gratuita inmediata, y Green Open Access, donde el trabajo se deposita en repositorios institucionales. Cuando la legislación internacional tarda en adaptarse, los contratos privados precisos actúan como un cortafuegos dinámico y sin fronteras. La administración de la propiedad intelectual digital se ha alejado de la construcción defensiva de barreras legales. Ahora es necesario diseñar válvulas de licencia precisas y adaptables. Estos dictan cómo, cuándo y quién puede utilizar los datos. El valor corporativo se extrae a través del flujo de datos estructurados. El éxito depende de la gestión inteligente de la monetización compartida. La propiedad física tradicional se ha convertido en un sistema de gobernanza algorítmica dinámica. Todos estos complejos marcos, las patentes, las responsabilidades, los cortafuegos contractuales, operan de forma invisible bajo la superficie de Internet. La verdadera propiedad digital requiere dominar la arquitectura del acceso. El futuro pertenece a quienes controlan los parámetros del flujo de datos.